Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Es una alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir su propósito para nuestras vidas. Hoy hablaremos de algo que toca el corazón de muchos: la búsqueda de significado, la lucha interna con nuestras debilidades y el anhelo de encontrar paz en medio del caos. En el mundo en el que vivimos, muchas personas corren de un lado a otro tratando de llenar el vacío en sus almas con éxito, reconocimiento o placeres momentáneos. Sin embargo, la verdadera paz no se encuentra en lo que el mundo ofrece, sino en una vida rendida completamente a Dios. Jesús nos enseñó que no somos prisioneros de nuestro pasado ni de nuestras imperfecciones. Él nos llama a ser transformados, a dejar atrás la oscuridad y a caminar en su luz. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos experimentar una vida plena, libre de las cadenas de la culpa y el temor? Hoy exploraremos juntos el poder de la gracia de Dios para renovar nuestros corazones y guiarnos a una vida con propósito. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque este mensaje puede ser la respuesta que has estado buscando. Y si en algún momento sientes que Dios está hablando a tu corazón, te animo a que lo compartas en los comentarios. Nos encanta leer sus testimonios y aprender unos de otros en este caminar de fe. Comencemos. Cuando aceptamos que la vida tiene obstáculos, comprendemos que Dios no nos ha llamado a una existencia sin esfuerzo, sino a una vida con propósito. Es en la prueba donde nuestra fe se purifica, donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Si insistimos en creer que la vida debe ser fácil, perderemos la oportunidad de desarrollar el carácter que nos prepara para enfrentar cualquier adversidad. No podemos vivir en la falsa esperanza de que todo mejorará sin hacer cambios en nuestra actitud y en nuestra relación con Dios. La vida no es un camino sin dificultades, y si lo fuera, perderíamos el sentido de nuestra existencia. Es en la lucha donde crecemos, donde aprendemos a depender de Dios, donde encontramos el significado más profundo de nuestra jornada. No podemos vivir atados al pasado, creyendo que solo al entender lo que nos ha sucedido podremos avanzar. Demasiados se refugian en la nostalgia o en el análisis constante de su historia personal, cuando lo que realmente necesitan es enfocarse en el presente. No se trata de ignorar lo que nos ha marcado, sino de no permitir que nos paralice. Dios nos llama a actuar ahora, a transformar nuestra vida hoy. Muchas veces las personas prefieren atribuir sus problemas a otros o a circunstancias pasadas, evitando enfrentar la realidad de que el cambio comienza con una decisión personal. La verdadera sanidad no llega cuando buscamos excusas, sino cuando nos rendimos ante Dios y permitimos que Él trabaje en nosotros. Es fácil culpar a los demás o pensar que nuestros problemas vienen de algo que sucedió hace muchos años, pero lo que Dios quiere es que asumamos la responsabilidad de nuestro presente y pongamos nuestra confianza en Él para ser renovados. Para encontrar sanidad debemos enfrentar lo que hay dentro de nosotros, incluyendo aquellas partes de nuestra personalidad que hemos evitado reconocer. Cada persona carga consigo debilidades y errores que prefiere ignorar, pero Dios nos llama a mirarnos con honestidad. Enfrentar nuestra sombra no significa desesperarnos, sino reconocer que solo en la luz de Cristo podemos hallar restauración. La transformación real no ocurre cuando negamos nuestros fallos, sino cuando los llevamos ante Dios y permitimos que Él nos moldee. Cada uno de nosotros lleva consigo aspectos de su vida que preferiría esconder, pero cuanto más los ignoramos, más nos afectan. La sanidad comienza cuando dejamos de huir y nos entregamos completamente al Señor. Es en la entrega donde encontramos libertad, en la confesión donde hallamos paz y en la fe donde recibimos la fortaleza para seguir adelante.
Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, nos damos cuenta de que no hay carga demasiado pesada, ni herida demasiado profunda que Él no pueda sanar. En nuestra época, vemos a muchas personas atrapadas en una búsqueda constante, moviéndose de un lado a otro sin encontrar verdadera paz. Hay quienes viajan incansablemente, otros persiguen el éxito, la fama o el reconocimiento, pero en el fondo sienten que algo les falta. Es un vacío que no se llena con posesiones materiales ni con experiencias pasajeras. Se ha hablado de una mujer que vivía en esa incesante búsqueda, siempre esperando hallar algo que le diera sentido a su vida. Sus ojos reflejaban desesperación, el anhelo de encontrar algo que nunca parecía materializarse. Era como si estuviera atrapada en una carrera sin meta, siempre en movimiento, pero sin dirección. Y la pregunta que surge es, ¿qué es lo que verdaderamente da propósito a nuestra existencia? En contraste con esta inquietud, se ha observado en comunidades más simples una profunda paz interior. Personas que, aunque no poseen riquezas ni reconocimiento, viven con la certeza de que su vida tiene significado. No están obsesionadas con acumular bienes ni con alcanzar un estatus, sino que encuentran propósito en cada día, en cada acción, en cada relación. La diferencia no radica en las circunstancias, sino en la comprensión de lo que realmente importa. Hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas se sienten vacías, buscando sin cesar aquello que les dé identidad y dirección. Vemos a hombres y mujeres que intentan llenar el vacío con entretenimiento, viajes o éxito profesional, pero en el fondo saben que nada de eso puede sustituir el propósito genuino. No basta con estar ocupados, necesitamos una razón para vivir. Se ha dicho que una vida con significado comienza cuando reconocemos nuestro papel dentro de un propósito mayor. En lugar de preguntarnos qué podemos obtener del mundo, debemos preguntarnos qué podemos ofrecer. Porque cuando vivimos para algo más grande que nosotros mismos, entonces la vida cobra sentido. No se trata de adoptar tradiciones antiguas ni de aferrarnos a conceptos mitológicos, sino de entender que fuimos creados para más que simplemente existir. Dios nos ha dado un propósito y es cuando lo descubrimos que encontramos la verdadera paz. Muchos luchan con la ansiedad y la desesperanza porque sienten que sus vidas carecen de sentido. No es suficiente con eliminar los síntomas, necesitamos transformar nuestra manera de vivir. La solución no está en buscar constantemente algo nuevo que nos haga sentir completos, sino en descubrir el propósito para el cual fuimos diseñados. Cuando comprendemos que no estamos aquí por casualidad, sino con un propósito divino, entonces encontramos la verdadera plenitud. Para algunos, este propósito se revela en la fe, para otros, en el servicio a los demás. Lo importante es que cada persona descubra cómo puede contribuir a algo más grande que su propia vida. Cuando comprendemos que formamos parte de un plan mayor, dejamos de vivir en la angustia de la incertidumbre y comenzamos a experimentar la paz que solo Dios puede dar. El mayor desafío de nuestra generación es aprender a vivir con propósito en medio de un mundo que nos distrae con lo superficial. La diferencia entre una vida plena y una vida de constante insatisfacción radica en nuestra capacidad de reconocer aquello para lo que fuimos creados. Si logramos comprender esto, nuestra existencia cobrará un nuevo significado. Pero si seguimos persiguiendo sombras, pasaremos años, quizás décadas, atrapados en la búsqueda de algo que nunca nos podrá dar verdadera satisfacción. Es en este punto donde cada uno de nosotros debe reflexionar. ¿Estamos simplemente sobreviviendo o estamos viviendo con propósito? Porque solo cuando entendemos que nuestra vida tiene valor en el plan de Dios, encontramos la paz que tanto anhelamos.
El ser humano ha avanzado en su comprensión de la vida a lo largo de los siglos, pero este proceso aún está lejos de completarse. Muchas áreas del alma y del entendimiento permanecen en la oscuridad, esperando la luz de Dios para revelar su verdadero propósito. En la búsqueda de sentido, no encontramos la plenitud en nosotros mismos, sino en la comunión con nuestro Creador. La transformación genuina no ocurre a través de la simple introspección, sino por el poder de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. La verdadera identidad no se encuentra en la autosuficiencia, sino en rendirse ante Dios y aceptar el propósito que Él nos ha dado. En este mensaje exploraremos el camino hacia una vida renovada, donde no nos aferramos a las máscaras que el mundo impone, sino que encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo. El ser humano no está llamado a un mero proceso de autodescubrimiento, sino a buscar a Dios con todo su corazón. En lugar de enfocarnos en una exploración del inconsciente, debemos centrar nuestra fe en la verdad de Dios, pues solo en Él hallamos claridad y dirección. Nuestra mente y nuestro espíritu no son simplemente sistemas de símbolos y arquetipos, son parte del diseño de Dios para nuestra vida. La fe nos enseña que no basta con equilibrar diferentes aspectos de nuestra personalidad. Lo que realmente necesitamos es la redención y transformación a través del poder de Cristo. Cuando intentamos solucionar nuestra condición espiritual con métodos humanos, nos encontramos atrapados en ciclos de confusión e insatisfacción. Pero cuando permitimos que Dios obre en nosotros, experimentamos la paz y la restauración que solo Él puede dar. Muchas personas viven sin reconocer que la mayor luz no viene de su interior, sino de Dios. No alcanzamos la plenitud fantaseando con la iluminación personal, sino dejando que la verdad de Cristo transforme nuestras vidas. Sin Él, permanecemos en la oscuridad, atrapados en nuestra propia confusión. Pero cuando abrimos nuestro corazón a su presencia, Él nos guía hacia una vida con propósito y sentido. La autosuficiencia nos aleja de la verdad, mientras que la dependencia de Dios nos acerca a la verdadera paz. No es a través de nuestra propia fuerza que alcanzamos la transformación, sino mediante el Espíritu Santo que renueva nuestra mente y nuestro corazón. Dios ha diseñado nuestra vida con un propósito mayor, y cuando intentamos vivir fuera de su plan, experimentamos vacío y desesperanza. No basta con reconocer nuestras debilidades o analizarlas. Necesitamos la intervención de Dios para ser verdaderamente restaurados. La Biblia nos recuerda que solo en Cristo hallamos la vida abundante y que separados de Él nada podemos hacer. La revelación de Dios no ocurre únicamente en momentos de reflexión personal, sino a través de su palabra y su Espíritu obrando en nosotros. No necesitamos interpretar símbolos ocultos en nuestros sueños para encontrar significado en la vida. Necesitamos escuchar la voz de Dios y caminar en su verdad. Él nos habla a través de su palabra y nos ofrece dirección clara para nuestro camino. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, encontramos propósito y paz, y nuestras dudas y temores son disipados por su luz. No estamos llamados a aceptar la sombra de nuestra naturaleza caída, sino a permitir que la luz de Cristo transforme cada área de nuestra vida. En lugar de conformarnos con nuestras limitaciones, Dios nos invita a una vida de plenitud en Él. No se trata de buscar significado en conceptos abstractos o arquetipos simbólicos, sino de encontrar nuestra identidad en Cristo, quien nos redime y nos da una nueva vida. Sin Él, nuestra búsqueda es en vano. Con Él, todo cobra sentido. Dios no nos creó para vivir con máscaras, escondiendo quiénes somos realmente, sino para ser renovados a su imagen. En la sociedad, muchas personas construyen identidades superficiales basadas en el éxito, el reconocimiento o las expectativas ajenas.
Sin embargo, nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que Dios dice que somos. Cuando dejamos de aferrarnos a apariencias y nos rendimos a Dios, encontramos una libertad que el mundo no puede ofrecer. El mundo nos enseña a construir una imagen que sea aceptable para los demás, pero Dios nos llama a ser transformados desde el interior. No somos el título que ostentamos, ni la imagen que mostramos a los demás. Nuestra identidad no se basa en compromisos sociales ni en el reconocimiento humano, sino en el hecho de que somos hijos de Dios. Las apariencias pueden desvanecerse, pero la verdad de Dios es eterna. En lugar de vivir atrapados en la superficialidad, estamos llamados a una vida de auténtica comunión con Él. Solo cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y nos rendimos ante Dios, experimentamos la verdadera restauración. Nuestra esperanza no está en descubrirnos a nosotros mismos, sino en conocer más a Cristo. Él es la luz que disipa la oscuridad, la verdad que nos guía y el Salvador que nos da vida eterna. La mayoría de las personas viven atrapadas en una identidad superficial, aferrándose a su imagen pública y descuidando la verdadera esencia de su ser. En la jornada de fe debemos darnos cuenta de que no somos solo lo que mostramos a los demás, sino que nuestra identidad más profunda se encuentra en nuestra relación con Dios. Solo cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, encontramos quiénes somos realmente. El primer paso en este camino es enfrentar aquellas áreas de nuestra vida que hemos ocultado en la oscuridad. A lo largo de la vida, nuestras experiencias, nuestros errores y nuestras heridas han dejado marcas en nuestra alma. En vez de permitir que la gracia de Dios las sane, muchas veces las ignoramos, las reprimimos o las justificamos, pero estas sombras no desaparecen. Influyen en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras decisiones, llevándonos por caminos de confusión y sufrimiento. Jesús nos enseña que no podemos escondernos de la verdad. Debemos llevar todo a la luz, porque todo lo oculto será revelado y todo lo escondido saldrá a la luz. Lucas 8:17. El pecado, el miedo, el orgullo y la culpa solo pueden ser vencidos cuando los ponemos delante de Dios y permitimos que su luz nos transforme. Negarnos a enfrentar estas áreas de nuestra vida solo nos sumerge más en el caos y nos aleja de la paz que Él nos ofrece. Muchas veces, en vez de reconocer nuestros propios errores, proyectamos nuestras debilidades en los demás. Criticamos, juzgamos y condenamos sin darnos cuenta de que lo que nos molesta en otros es, con frecuencia, un reflejo de lo que hay en nuestro propio corazón. Jesús nos advierte sobre esto en Mateo 7:3-5 cuando nos pregunta: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en tu propio ojo? Solo cuando reconocemos nuestras fallas y nos arrepentimos sinceramente, podemos experimentar el verdadero cambio. Aceptar la realidad de nuestro pecado no es motivo de desesperación, sino la oportunidad de recibir la gracia transformadora de Cristo. No estamos llamados a permanecer en la oscuridad, sino a caminar en la luz de Dios. Él no solo nos muestra nuestras debilidades, sino que nos da el poder para superarlas. No es nuestra propia fuerza la que nos salva, sino el sacrificio de Jesús en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primero ora Juan 1:9. Cuando dejamos que Cristo obre en nosotros, descubrimos no solo lo que debemos abandonar, sino también lo que Él quiere desarrollar en nuestras vidas. Dios ha depositado dones, talentos y un propósito en cada uno de nosotros, pero muchas veces los hemos ignorado o hemos permitido que el mundo los entierre. A medida que nos acercamos más a Dios, experimentamos un avivamiento espiritual
que nos llena de una nueva vitalidad y un renovado sentido de misión. Este avivamiento no viene del esfuerzo humano ni de filosofías pasajeras, sino de la obra transformadora del Espíritu Santo. Si sentimos que nuestra vida ha caído en una rutina vacía o en un tiempo de sequedad espiritual, no debemos buscar soluciones en nuestro propio razonamiento. En lugar de intentar entenderlo todo con nuestra mente, debemos buscar la dirección de Dios, entregarnos completamente a su voluntad y permitir que su amor nos renueve. Así como nuestra relación con el mundo exterior se moldea por nuestra fe, también nuestra relación con nuestro interior necesita estar anclada en Cristo. No podemos confiar en nuestros propios pensamientos o en emociones cambiantes. Necesitamos que nuestra identidad esté fundamentada en la verdad inmutable de Dios. Así como el Señor nos llama a ser luz para el mundo, también nos llama a permitir que su luz transforme cada rincón de nuestra alma. Cuando Dios comienza su obra en nosotros, nos lleva a una mayor madurez espiritual. En este proceso, también aprendemos a discernir la voz de Dios en nuestra vida. A través de su palabra, de la oración y de la guía del Espíritu Santo, Él nos orienta en el camino que debemos seguir. Esta relación con Dios es lo que nos da verdadera paz y seguridad, permitiéndonos enfrentar cualquier desafío con confianza. Finalmente, el propósito de nuestra existencia no es descubrirnos a nosotros mismos, sino conocer a Dios. No es encontrar un sentido en filosofías humanas, sino recibir la verdad de su evangelio. No es alcanzar la autosuficiencia, sino depender completamente de su gracia. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. La meta de nuestra vida no es la autoconstrucción, sino la transformación en Cristo, quien nos llama a una vida nueva, llena de esperanza, propósito y amor eterno. Así como el sol ocupa el centro del sistema solar, de la misma manera, Cristo es el centro de nuestra existencia, la luz que ilumina cada rincón de nuestro ser y nos guía hacia la verdad de Dios. La vida del creyente no se trata de un proceso de autoexploración, sino de una búsqueda constante de Dios, quien es el único capaz de dar significado y propósito a nuestras vidas. Sin Él, el alma permanece dividida, atrapada entre la incertidumbre y el deseo de plenitud. Cuanto más nos acercamos a Dios y permitimos que su verdad transforme nuestro ser, más crecemos en sabiduría y paz. El corazón humano está diseñado para vivir en comunión con su Creador. Sin embargo, muchos buscan llenar ese vacío con filosofías humanas y sistemas de pensamiento que intentan dar explicación a nuestra existencia sin reconocer a Dios. Pero no hay plenitud en buscar respuestas dentro de nosotros mismos. La verdadera paz proviene de una vida sometida a la voluntad del Señor. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de Dios. En lugar de intentar reconciliar las partes fragmentadas de nuestra psique por nuestra cuenta, debemos rendirnos a Cristo, quien tiene el poder de restaurarnos completamente. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado encontrar significado en símbolos y filosofías que explican la naturaleza del alma. Sin embargo, no es en sistemas humanos donde hallamos la verdad, sino en la revelación de Dios. La Biblia nos dice que en Cristo encontramos la plenitud y que solo en Él podemos comprender nuestro propósito. Los hombres pueden elaborar teorías sobre el inconsciente y la psique, pero es Dios quien realmente conoce el corazón del hombre y nos guía a toda verdad. En momentos de confusión y crisis, las personas buscan respuestas. A veces, la incertidumbre y el miedo pueden llevarnos a confiar en sistemas humanos en lugar de volvernos a Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la verdadera sanidad no proviene de nuestro propio
razonamiento, sino de la fe en el poder transformador de Cristo. Él es la fuente de nuestra paz, el único que puede sacarnos de la oscuridad y guiarnos a la luz de la verdad. El proceso de transformación espiritual no ocurre cuando aceptamos la oscuridad dentro de nosotros, sino cuando permitimos que la luz de Cristo brille en cada aspecto de nuestra vida. Dios no nos llama a aceptar la sombra de nuestro ser, sino a ser renovados por su gracia. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No somos llamados a integrar lo malo en nuestra vida, sino a ser transformados por el poder de Dios. El mundo nos enseña que debemos mirar hacia adentro para encontrar respuestas, pero Dios nos llama a mirar hacia Él. No es a través de la autosanación que alcanzamos la plenitud, sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna y la verdadera restauración de nuestro ser. Jesús no nos ofrece un simple crecimiento personal, sino una nueva vida en Él. A lo largo de nuestra jornada, enfrentamos decisiones importantes que marcarán nuestro destino, ya sea en nuestras carreras, nuestras relaciones o en tiempos de dificultad. La clave no está en confiar en nuestra propia comprensión, sino en poner nuestra fe en Dios. La Escritura nos dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La verdadera sabiduría no está en la introspección, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Para muchos, la vida parece un misterio, pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, encontramos dirección y propósito. No se trata de integrar todas nuestras partes internas en un todo psicológico, sino de entregarnos completamente a Dios, permitiendo que Él nos transforme según su voluntad. Mientras el mundo busca respuestas en la filosofía y la psicología, nosotros sabemos que solo en Dios encontramos la verdad. No somos el resultado de un proceso psicológico, sino una creación de Dios con un propósito divino. Los intentos humanos de entender la mente han llevado a muchas teorías, pero la única verdad que realmente transforma es la palabra de Dios. Muchos han tratado de explicar el comportamiento humano a través del estudio del inconsciente y los arquetipos, pero la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso y necesita redención. No podemos encontrar plenitud en la exploración interna, sino en la entrega total a Dios. Dios nos llama a vivir con un propósito mayor que nosotros mismos. Nuestra identidad no está definida por teorías humanas, sino por la verdad de Cristo. Somos llamados a una vida de fe, dejando atrás las sombras de nuestro pasado y caminando en la luz de la salvación. En Él encontramos nuestra verdadera identidad y el propósito para el cual fuimos creados. La plenitud no se encuentra en la autoexploración, sino en rendir nuestras vidas a aquel que nos creó con amor y nos llamó a su gloria eterna. Una de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios es que el ser humano no puede encontrar su verdadero propósito sin buscar a su Creador. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha intentado definir su identidad por sí mismo, pero solo cuando volvemos nuestros ojos a Dios, podemos descubrir quiénes somos realmente y para qué fuimos creados. Hoy exploraremos 8 principios esenciales que nos ayudarán a encontrar nuestro propósito en Cristo y vivir una vida conforme a su voluntad. No dejes que el mundo determine quién eres. La sociedad constantemente nos pregunta quiénes somos, y si no tenemos una respuesta clara en Dios, el mundo
nos impondrá su propia definición. No podemos permitir que las opiniones humanas nos alejen del propósito que Dios tiene para nosotros. En lugar de buscar validación en lo que los demás dicen, debemos encontrar nuestra identidad en Cristo, pues solo en Él hallamos nuestra verdadera razón de ser. Busca la guía del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu para guiarnos en el camino. No podemos confiar únicamente en nuestra propia comprensión. En oración y en la lectura de las Escrituras, Dios nos revela su voluntad. Él nos habla en lo más profundo de nuestro ser, enseñándonos a caminar en su verdad. Permite que la luz de Cristo transforme tu vida. Todos cargamos con aspectos de nuestra vida que necesitan ser redimidos. No se trata simplemente de aceptar nuestras fallas, sino de permitir que Dios las transforme. En la cruz, Jesús venció la oscuridad y nos ofrece una vida nueva. Cuando nos rendimos a Él, experimentamos la verdadera restauración y somos renovados por su gracia. Encuentra tu propósito en la verdad de Dios. El mundo está lleno de ideologías que intentan dar sentido a la vida, pero solo la verdad de Dios nos da dirección real. En lugar de buscar respuestas en filosofías humanas, debemos basar nuestra vida en los principios eternos de las Escrituras. Dios nos ha dado una identidad única y nos llama a vivir para su gloria. Conéctate con la creación de Dios. La naturaleza nos recuerda la grandeza de nuestro Creador. Al contemplar la obra de sus manos, aprendemos sobre su poder y su fidelidad. Pasar tiempo en la creación de Dios nos ayuda a reflexionar sobre su soberanía y nos invita a adorarle con un corazón agradecido. Usa los dones que Dios te ha dado para su gloria. Cada persona ha recibido talentos y habilidades, y estos no nos fueron dados al azar. Dios nos ha creado con un propósito y nos llama a utilizar lo que tenemos para servirle y bendecir a otros. La creatividad, la enseñanza, la generosidad o cualquier otro don deben ser puestos al servicio de su reino. Aprende de la sabiduría contenida en la palabra de Dios. La Biblia es más que un libro, es la revelación del plan divino para la humanidad. En sus páginas encontramos dirección, consuelo y verdad. Es allí donde Dios nos enseña a vivir con propósito y a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Vive en equilibrio bajo la guía de Cristo. La vida cristiana no es un camino de extremos, sino una senda de obediencia y confianza en Dios. Cuando aprendemos a depender de Él, encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Dios nos llama a vivir en comunión con Él, confiando en su gracia y caminando en su verdad. Desde el momento en que nacemos, enfrentamos la presión del mundo para conformarnos a sus estándares. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos amoldarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente en Cristo. Si permitimos que nuestra identidad se defina por las expectativas del mundo, corremos el riesgo de alejarnos del propósito divino y vivir una vida sin verdadera satisfacción. Dios nos ha dado libre albedrío, pero también nos ha llamado a una vida de obediencia. No debemos permitir que el miedo o la presión social nos impidan seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. En lugar de imitar al mundo, debemos buscar el corazón de Dios y preguntarnos: ¿estamos viviendo según su voluntad o simplemente siguiendo lo que otros nos imponen? ¿Estamos priorizando la seguridad terrenal sobre la libertad que nos da Cristo? ¿Estamos valorando más el éxito humano que el llamado divino? No trates de ser alguien que Dios no te ha llamado a ser. Muchas veces nos esforzamos por encajar en moldes que no fueron diseñados para nosotros. Si Dios te ha hecho una persona tranquila y reflexiva, no necesitas forzarte a ser alguien extrovertido. Si te ha dado un espíritu creativo, úsalo
para glorificarle. En lugar de buscar la aprobación del mundo, busca ser fiel al diseño que Dios ha hecho en ti. Descubre tu pasión en la misión que Dios te ha dado. La Escritura nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel en el reino de Dios. Nuestro propósito no se encuentra en el autodescubrimiento, sino en la voluntad del Señor. Él nos llama a usar nuestras experiencias, dones y pruebas para su gloria. La verdadera plenitud no se encuentra en seguir nuestros propios deseos, sino en rendirnos completamente a Dios. Todos enfrentamos luchas internas, pero la victoria se encuentra en Cristo. No podemos superar nuestras batallas por nuestra propia fuerza. La tentación, el orgullo, los deseos de la carne, todo aquello que nos aleja de Dios, solo puede ser vencido cuando nos rendimos ante Él. No podemos ignorar lo que nos causa inquietud o temor. Debemos traerlo a los pies de Jesús y permitir que su gracia nos transforme. La palabra de Dios nos dice que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No podemos vivir en esclavitud al pecado ni a nuestros temores. La verdadera libertad no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la confianza absoluta en Cristo. Él es el único que puede darnos una nueva vida, una vida con propósito y significado eterno. Estos aspectos ocultos de nuestro corazón, con frecuencia ligados a deseos reprimidos o heridas no sanadas, pueden desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida si no los traemos a la luz de Cristo. Por eso, te animo a que en lugar de buscar respuestas en ti mismo, vuelvas tu mirada hacia Dios. No basta con indagar en nuestras propias emociones. Necesitamos buscar su guía, su verdad y su dirección. Solo cuando nos rendimos a Él, podemos experimentar verdadera transformación, alejándonos de las cadenas del temor y la culpa que nos impiden vivir en la plenitud de su amor. Recuerda, no se trata simplemente de enfrentar nuestros pensamientos, sino de someterlos a Dios, permitiéndole obrar en nosotros para llevarnos a una vida llena de significado y propósito. A menudo tratamos de esconder nuestros sentimientos más profundos porque tememos que nos definan, porque la sociedad nos dice que no son apropiados o porque nos resultan demasiado difíciles de enfrentar. Nos aislamos, nos volvemos indiferentes o postergamos decisiones importantes sin darnos cuenta de que estamos dejando que nuestras emociones no resueltas dirijan nuestra vida. Pero Dios no nos ha llamado a la pasividad ni al miedo. Nos ha llamado a la libertad en Cristo. No podemos permitir que el pasado, los errores o las heridas determinen quiénes somos hoy. Debemos entregar todo a Dios, confiar en su poder sanador y permitirle transformar nuestro corazón. Pensemos en un ejemplo. Quizás Dios te ha dado un talento para hablar en público, para proclamar su palabra, pero en el pasado alguien te ridiculizó y te hizo sentir inseguro. Esa herida te ha paralizado y ha limitado tu potencial. ¿Cuál es la solución? No es simplemente un proceso de autodescubrimiento, sino de restauración a través de Dios. En lugar de evitar los temores, debemos llevarlos ante Él. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, debemos pedirle que nos fortalezca. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si alguna vez has sentido que el miedo te impide hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, recuerda que la fe es el puente que te llevará más allá de tus inseguridades. Superar el miedo no es un acto de voluntad propia, sino un acto de fe. Comenzar a caminar en obediencia a Dios nos lleva a descubrir lo que Él ha puesto en nosotros. Quizás, si das un paso en fe y comienzas a hablar, a predicar, a testificar, te des cuenta de que Dios ya ha depositado en ti lo necesario para cumplir su llamado. Y con cada paso que des,
te volverás más fuerte, porque no estarás confiando en ti mismo, sino en aquel que te ha llamado. El mundo nos dice que el camino a la plenitud es la autoexploración. Pero la palabra de Dios nos dice que el camino es la rendición a Cristo. Mientras el mundo busca respuestas en su interior, nosotros buscamos en la verdad de Dios. No nos definimos por lo que sentimos o por lo que hemos experimentado, sino por lo que Dios ha declarado sobre nosotros. No somos esclavos de nuestro pasado, sino hijos de Dios, redimidos por su gracia. Cada ser humano tiene un anhelo profundo de significado, de propósito, de conexión con algo más grande que sí mismo. Y ese anhelo solo puede ser satisfecho en Dios. No somos producto del azar, ni de circunstancias aleatorias. Hemos sido creados con un propósito divino. No estamos aquí por casualidad, sino por diseño. No es suficiente entender nuestra historia. Debemos entregarla a Dios y permitir que Él nos guíe hacia el futuro que tiene preparado para nosotros. Si no tenemos una visión clara de quién queremos ser en Cristo, es fácil ser arrastrados por las corrientes del mundo. La vida sin propósito nos lleva a repetir errores, a caer en los mismos patrones destructivos y a buscar en lugares equivocados lo que solo Dios puede darnos. Si no tomamos decisiones intencionales para vivir en la voluntad de Dios, podemos encontrarnos atrapados en ciclos de fracaso, dolor y confusión. Pero cuando nos aferramos a su verdad y buscamos su dirección, encontramos paz, seguridad y propósito. Por ejemplo, si has crecido en un ambiente difícil, con carencias afectivas o heridas del pasado, puede que sin darte cuenta sigas repitiendo esos patrones en tus relaciones. Puede que busques amor y aceptación en lugares donde no los encontrarás, en personas que no pueden darte lo que solo Dios puede. Pero cuando traemos esas heridas a la presencia de Dios, cuando le permitimos sanar nuestro corazón, aprendemos a vivir en la libertad que solo Él nos da. No somos prisioneros de nuestra historia, somos libres en Cristo. Para caminar en la plenitud de su propósito, necesitamos definir en oración quién queremos ser en Él. Establecer pasos claros para llegar allí y avanzar en fe, confiando en su guía. Cuando nos rendimos a Dios y permitimos que Él transforme nuestra mente y nuestro corazón, dejamos de ser gobernados por nuestros temores y comenzamos a vivir con valentía. Dios no nos ha llamado a una vida de incertidumbre, sino a una vida con dirección y propósito. Cuando nos enfocamos en quién somos en Cristo y buscamos vivir conforme a su plan, experimentamos verdadera transformación. No se trata solo de superar miedos o de integrar partes de nuestra personalidad, sino de ser renovados por el Espíritu Santo. La meta no es simplemente llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos, sino ser conformados a la imagen de Cristo. La Biblia nos enseña que en Él somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. A lo largo de este proceso, cada uno de nosotros está llamado a vivir con propósito, no definidos por lo que hemos sido, sino por lo que Dios nos está llamando a ser. No estamos aquí para sobrevivir, sino para glorificar a Dios con nuestra vida. Y cuando nos alineamos con su voluntad, encontramos la paz y la plenitud que el mundo jamás podrá ofrecernos. Pueden ser valiosos en ciertas áreas de tu vida. Tómate un momento para hacer una lista de aquellos aspectos de tu carácter que otros han criticado y considera cómo podrías utilizarlos para glorificar a Dios en lugar de tratar de reprimirlos. En lugar de centrarte en corregir cada una de tus debilidades, piensa en cómo puedes canalizar tus dones de manera que reflejen el propósito que Dios ha puesto en ti. Por ejemplo, si eres una persona con una gran sensibilidad y una profunda imaginación, y a menudo te han dicho que careces de habilidades prácticas, no luches por demostrar lo contrario, esforzándote en aquello
para lo que no fuiste llamado. En lugar de eso, busca cómo Dios quiere que uses esos talentos. Quizás dentro de ti haya un artista, un escritor o un músico que solo necesita la oportunidad adecuada para florecer. Al permitir que el Señor moldee tus dones, puedes encontrar una dirección clara para tu vida. Una vida que no solo te traerá satisfacción, sino que también será una bendición para otros. Cuando trabajas con lo que Dios te ha dado y lo usas para su gloria, descubres que no hay necesidad de compararte con otros ni de vivir bajo el peso de las expectativas ajenas. El mundo muchas veces nos dice que busquemos nuestra identidad en nosotros mismos, pero la verdad es que nuestro propósito no se encuentra en el autodescubrimiento, sino en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No somos el centro del universo, sino que somos parte del plan divino de nuestro Creador. La pregunta clave no es si estamos conectados con algo infinito, sino si estamos caminando en la verdad de Dios y si vivimos de acuerdo con su propósito. Nuestra vida adquiere verdadero significado cuando dejamos de lado la autosuficiencia y depositamos nuestra confianza en el Señor. Muchos de los problemas humanos, como la ansiedad y la desesperanza, pueden aliviarse cuando añadimos la fe en Dios a nuestra vida. No se trata solo de seguir una religión, sino de vivir con la certeza de que somos amados y guiados por un Dios que nos ha creado con un propósito. Cuando entendemos que nuestra existencia no es un accidente, sino parte del diseño divino, adquirimos la fortaleza para enfrentar las dificultades y superar cualquier obstáculo con esperanza y determinación. Incluso aquellos que no se consideran religiosos pueden sentir en su corazón un anhelo por algo más grande que ellos mismos. No es suficiente mirar el universo y maravillarse ante su inmensidad, sino que necesitamos reconocer que todo lo que existe ha sido creado por un Dios soberano que nos llama a caminar en la luz de su verdad. Cuando entendemos que somos parte de su obra, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de buscar reconocimiento en este mundo y comenzamos a vivir con un propósito eterno. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada obra de amor que realizamos en el nombre de Cristo tiene un impacto que trasciende nuestra existencia. La fe nos recuerda que nuestra vida no es solo una sucesión de eventos al azar, sino que tiene un significado profundo cuando se vive para la gloria de Dios. No estamos aquí para acumular riquezas ni para buscar nuestra propia exaltación, sino para reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Algunas personas encuentran sentido en su descendencia, en su trabajo o en sus logros, pero solo hay una verdad que trasciende el tiempo. El propósito de nuestra existencia se encuentra en Dios. Si nuestra vida está firmemente anclada en Él, entonces nuestro anhelo por alcanzar nuestro máximo potencial no será un esfuerzo vacío, sino una respuesta al llamado divino. En lugar de buscar refugio en filosofías humanas, debemos aferrarnos a la verdad de Dios y permitir que su palabra guíe nuestras decisiones. En los momentos de soledad, cuando todo parece incierto, no debemos buscar respuestas dentro de nosotros mismos, sino volvernos a Dios. La Biblia nos enseña que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio. La soledad puede ser un momento de restauración si la usamos para acercarnos más a Él. En medio de las dificultades, podemos hallar paz cuando comprendemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito en cada temporada de nuestra vida. Piensa en cómo un momento de quietud en la presencia de Dios puede cambiar tu perspectiva. La verdadera belleza de la vida no se mide por la cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria, ni por los títulos que hemos acumulado, sino por la paz y el gozo que experimentamos al vivir en obediencia a Dios. La verdadera plenitud se encuentra cuando vivimos conforme a su propósito y permitimos que Él nos transforme desde adentro.
Reflexiona sobre aquellas actividades que realmente te acercan más a Dios. No limites tu visión pensando en lo que el mundo dice que es valioso. Imagina por un momento que no hay barreras económicas ni limitaciones humanas. ¿Cómo podrías servir mejor a Dios con los talentos que te ha dado? Encuentra maneras de dedicar más tiempo y energía a lo que realmente tiene valor eterno. La vida no se trata solo de lo que hacemos, sino de para quién lo hacemos. Descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida es un proceso que requiere tanto acción como momentos de oración y reflexión. No se trata solo de perseguir sueños personales, sino de preguntarnos: Señor, ¿qué quieres que haga con la vida que me has dado? A medida que busques su dirección, Él te guiará y te dará las fuerzas para cumplir con el llamado que ha puesto en tu corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida y deseas seguir profundizando en cómo la fe puede ayudarte a encontrar significado y dirección, te invito a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. No hay mayor satisfacción que vivir una vida centrada en Cristo, porque en Él encontramos la paz, la esperanza y la salvación. En los próximos mensajes exploraremos más sobre cómo la fe en Dios nos guía a una vida plena y con propósito. En la historia de la humanidad se ha hablado de muchas filosofías que intentan explicar la naturaleza del alma y la mente, pero la verdad última solo se encuentra en Dios. A lo largo de los siglos se ha intentado comprender la diferencia entre lo que conocemos de nosotros mismos y lo que aún no hemos entregado al Señor. Mientras que el mundo habla de conciencia e inconsciencia, la palabra de Dios nos llama a vivir en la luz y a abandonar las tinieblas de la ignorancia espiritual. Se ha dicho que el ser humano presenta una dualidad en su interior: el ego y la imagen que proyectamos a los demás, y lo que verdaderamente somos delante de Dios. Hay aspectos de nuestro ser que preferimos esconder, pero ignorarlos no los hace desaparecer. Al contrario, aquello que no sometemos a Cristo se convierte en una carga que nos impide experimentar la paz y la libertad que solo Él puede dar. Muchas personas viven negando sus errores, sus luchas internas, sus debilidades, sin comprender que el camino hacia la transformación no está en ignorar estas realidades, sino en rendirlas a los pies del Señor. Cuando evadimos la verdad sobre nosotros mismos, nuestra relación con Dios se ve afectada. No podemos encontrar descanso en Él si aún estamos aferrados a nuestros miedos y fracasos. La verdadera sanidad del alma comienza cuando nos acercamos al Señor en humildad y dejamos que su luz ilumine cada rincón de nuestro ser. No se trata de un simple proceso de autoexploración, sino de un acto de fe. Permitir que la gracia de Dios transforme lo que antes rechazábamos en nosotros mismos. Por ello, en este mensaje hablaremos de cómo puedes alcanzar una verdadera transformación mediante 3 pasos sencillos, basados en la enseñanza de las Escrituras. Primero, reconoce la oscuridad dentro de ti, pero no te detengas ahí, preséntala a Dios. La Biblia nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:8-9. No es suficiente con darnos cuenta de nuestras fallas. Debemos llevarlas ante Dios, porque solo en su gracia encontramos restauración. Desde pequeños aprendemos a ocultar nuestras debilidades, temores y errores, porque el mundo nos ha enseñado que mostrarlos es un signo de debilidad. Pero Cristo nos dice lo contrario: mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En vez de esconder lo que nos avergüenza, debemos traerlo a la luz de Dios. Mientras sigamos reprimiendo nuestras luchas, ellas tendrán poder sobre nosotros.
y seguirán manifestándose en nuestra vida de maneras inesperadas, en nuestro carácter, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Las emociones descontroladas, los arrebatos de ira, el juicio severo hacia los demás, a menudo son signos de aquello que aún no hemos rendido ante Dios. Una persona que se ve a sí misma como generosa, pero que en realidad lucha con el egoísmo, puede sentirse frustrada cuando otros no actúan como ella espera. O alguien que se considera bondadoso puede descubrir que tiene resentimiento oculto cuando una situación lo desafía. Estos conflictos internos nos muestran que necesitamos la gracia de Dios para cambiar desde adentro. La clave para la verdadera transformación está en permitir que la luz de Cristo ilumine cada rincón de nuestra vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Enfrentar aquello que nos cuesta aceptar no es un acto de fuerza, de voluntad, ni de autoayuda, sino un paso de fe. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, pero en Cristo encontramos la verdadera renovación del alma. Cuando reaccionamos con dureza ante los errores de otros, cuando nos sentimos heridos por la crítica o nos cuesta perdonar, debemos preguntarnos: ¿qué hay en mi corazón que aún no he rendido a Dios? La ira, la envidia, el orgullo y el miedo son señales de áreas que aún necesitan ser sanadas. Muchas veces, lo que más nos molesta en otros es lo que nosotros mismos tememos enfrentar en nuestro interior. Pero Dios no nos llama a vivir en la condenación, sino en la redención. Para superar estas barreras es necesario apartarnos por un momento del ruido del mundo y buscar a Dios en oración. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando se retiraba a lugares solitarios para hablar con el Padre. Si queremos experimentar una transformación real, debemos hacer lo mismo. No se trata de mirar dentro de nosotros con el propósito de encontrarnos a nosotros mismos, sino de acercarnos a Dios para que Él nos muestre quiénes somos en su amor. Cuando nos atrevemos a mirarnos con honestidad, bajo la luz de la verdad de Dios, descubrimos que no estamos solos. Él no nos muestra nuestra debilidad para condenarnos, sino para sanarnos. Y cuando entregamos nuestro corazón completamente a Él, encontramos la verdadera libertad. La oración y la meditación en la palabra de Dios son formas poderosas de acercarnos a Él y encontrar dirección en nuestra vida. También puede ser de gran ayuda escribir un diario espiritual, donde registremos nuestras experiencias, emociones y momentos en los que sentimos la presencia de Dios obrando en nosotros. Reflexionar sobre nuestras reacciones impulsivas nos permite examinarnos a la luz de su verdad. ¿Por qué reaccionamos de cierta manera? ¿Qué nos llevó a actuar así? Llevar un registro de nuestras luchas internas y los desafíos que enfrentamos en nuestro caminar con Cristo puede ser una experiencia reveladora. Nos ayuda a ver con claridad las áreas en las que necesitamos crecer espiritualmente y entregar a Dios. Es como si escribiéramos un testimonio sincero sobre nuestra vida, sin filtros ni apariencias. Imagina que te encuentras con una descripción de ti mismo, escrita no según lo que quisieras aparentar, sino según la verdad de quién eres ante Dios. Naturalmente, queremos que nuestra vida refleje lo bueno, lo justo y lo digno de alabanza, pero el propósito aquí es ser completamente honestos sobre las áreas en las que aún necesitamos la gracia transformadora de Cristo. Este ejercicio puede ser difícil y hasta doloroso, porque nos enfrenta a nuestras fallas, hábitos que sabemos que no honran a Dios y actitudes que a veces preferimos ignorar. Sin embargo, si logramos hacer este examen con un corazón sincero, nos acercamos más a la obra de santificación que Dios quiere realizar en nosotros. Paso 2.
Permite que la luz de Cristo transforme tu corazón. En la vida cristiana, lo más desafiante no es solo reconocer nuestras debilidades, sino presentarlas ante Dios para que Él las transforme. Es en este punto donde debemos preguntarnos: ¿quién soy yo en la presencia de Dios? Reconocer nuestros errores y debilidades es un paso importante, pero rendirlas a Cristo es lo que realmente nos lleva a la transformación. A menudo, cuando nos damos cuenta de nuestras fallas, intentamos corregirlas con nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, si notamos que somos impacientes, podríamos esforzarnos en ser más pacientes por voluntad propia. Si nos sentimos inseguros, podríamos buscar afirmaciones constantes de los demás para compensarlo. Si descubrimos que luchamos con el egoísmo, podríamos obligarnos a ser generosos sin que esa generosidad nazca del amor genuino de Cristo. Pero este no es el camino correcto. Intentar corregirnos sin la intervención de Dios es simplemente otra forma de ignorar nuestra necesidad de su gracia. Antes de darnos cuenta, estaremos de vuelta en el mismo punto de partida, repitiendo los mismos errores. Lo que realmente necesitamos es entregarnos a Dios completamente, permitiendo que su Espíritu nos renueve desde dentro. Él no nos llama a ser perfectos por nuestros propios méritos, sino a depender de su poder transformador. Aceptar nuestra humanidad no significa resignarnos a nuestras fallas, sino reconocer que solo en Cristo podemos ser renovados. Esto no es fácil. Ver nuestra naturaleza pecaminosa puede hacer que nos sintamos indignos del amor de Dios. Nos obliga a confrontar verdades que pueden sacudir la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero en lugar de dejarnos llevar por la culpa o el miedo, debemos recordar que la cruz de Cristo es suficiente. No importa qué tan oscuro haya sido nuestro pasado o qué luchas enfrentemos, su sangre nos limpia y nos da una nueva identidad. Imagínate mirando ese registro honesto de tu vida, viendo cada error, cada debilidad, cada pecado, y en lugar de sentir vergüenza, poder decir: sí, este era yo, pero Cristo me ha hecho una nueva criatura. Quizás querríamos esconder esas partes de nuestra historia, pero si realmente deseamos ser transformados, debemos traerlas a la luz de Dios. La verdad es que nuestros pecados solo nos controlan cuando los mantenemos ocultos, cuando nos negamos a reconocerlos. Pero cuando los confesamos y los llevamos a los pies de Cristo, Él nos libera y nos da un nuevo comienzo. Aceptar nuestra necesidad de Dios es el primer paso hacia una vida equilibrada y llena de propósito. Puede que al principio sintamos temor de enfrentarnos a nosotros mismos, pero este miedo es pasajero. Es parte de un proceso más grande que nos lleva a vivir con verdadera libertad en Cristo. Un buen primer paso es preguntarnos por qué hemos intentado ocultar nuestras debilidades. ¿Quién nos enseñó a esconderlas? ¿Fueron nuestros padres, la sociedad, nuestras propias inseguridades? ¿Nos dijeron que ser vulnerables nos hacía menos valiosos? Reflexionemos sobre qué tan cierto es que nuestros defectos nos hacen menos dignos de amor. Imagina que has luchado con la avaricia y que desde pequeño fuiste enseñado que compartir significaba perder. Tal vez te castigaron por aferrarte a lo que era tuyo y ahora, en tu adultez, sientes un conflicto entre querer dar y el temor de no tener suficiente. Comprender el origen de estas actitudes nos ayuda a liberarnos de cadenas que llevamos sin darnos cuenta. Es importante recordar que cada uno de nosotros es un ser humano con luchas internas. Tener debilidades no nos hace menos dignos del amor de Dios, sino que nos recuerda cuánto necesitamos su gracia. No estamos llamados a escondernos de Él, sino a correr hacia Él con un corazón sincero. En lugar de negar nuestras luchas, debemos permitir que Dios las use para moldearnos. Sí, por ejemplo, hemos luchado con la avaricia
y decidimos forzarnos a ser generosos solo para compensarlo, corremos el riesgo de que nuestra generosidad se vuelva artificial. Puede que demos, pero sintamos resentimiento al hacerlo. O puede que ayudemos a los demás, pero sintamos que estamos actuando un papel y que nunca seremos realmente buenos. Este tipo de actitudes nos llevan a una autoimagen fracturada y a una fe basada en el esfuerzo propio, en lugar de confiar en la obra de Cristo. Para que nuestra bondad y nuestras acciones sean genuinas, primero debemos permitir que Dios transforme nuestro interior. Necesitamos enfrentarnos a nuestras fallas, no con resignación, sino con la convicción de que Dios está obrando en nosotros. En lugar de mirarnos en el espejo con culpa, debemos poder decir: este soy yo, pero Dios no ha terminado su obra en mí. Con el tiempo, comenzarás a darte cuenta de que esos aspectos de tu ser que antes te parecían inaceptables no son tan insuperables como creías. Paso 3. Rinde tu vida a la luz de Cristo. La verdadera transformación no proviene de un esfuerzo personal para reconciliarte con tu propia naturaleza, sino del poder de Dios para renovar tu corazón. La pregunta fundamental que surge después de haber identificado las luchas dentro de ti es: ¿cómo puedo ser transformado por la gracia de Dios? Hay una bendición inmensa en reconocer nuestras debilidades, porque es ahí donde la gracia de Cristo puede manifestarse con mayor poder. Cada área de lucha, cada inclinación que hemos tratado de ignorar, puede convertirse en un testimonio de la obra de Dios en nosotros. No se trata de aceptar pasivamente nuestras fallas como algo inmutable, sino de permitir que el Espíritu Santo nos moldee y nos haga nuevos. No basta con reconocer la oscuridad que hay en nuestro interior. Debemos rendirla a los pies de la cruz. Así como un caballero no solo se enfrenta al dragón, sino que debe vencerlo. Nosotros no debemos conformarnos con coexistir con nuestra naturaleza caída, sino buscar el poder de Dios para ser transformados. No significa resignarnos a nuestras inclinaciones pecaminosas, sino permitir que Dios las redima. Por ejemplo, si descubres que la avaricia ha estado gobernando tu vida, no significa que debas aceptarla sin más. En lugar de eso, la Biblia nos llama a convertirnos en mayordomos fieles de lo que Dios nos ha dado, aprendiendo a ser generosos como reflejo de su amor. No se trata solo de reconocer nuestros errores, sino de ser renovados por la verdad de Dios. La fe no es una simple aceptación de lo que somos, sino un llamado a ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y buscar su dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Comprender por qué hemos caído en ciertos patrones de conducta nos permite entregarlos a Dios y pedirle que nos guíe en una nueva dirección. Si en el pasado hemos intentado compensar nuestras fallas con conductas extremas, ahora podemos aprender a vivir con el equilibrio que proviene de confiar en la provisión de Dios. No se trata de un cambio superficial, sino de una verdadera transformación del corazón. Dios nos llama a vivir en su luz, a apartarnos de las tinieblas y a caminar en la verdad. En lugar de ver nuestras debilidades como un lastre, podemos considerarlas como oportunidades para depender más de Él. Aquel que antes actuaba movido por el miedo puede aprender a confiar en la protección del Señor. Aquellos que han sido impulsivos pueden aprender a buscar la sabiduría divina antes de actuar. Cada aspecto de nuestro carácter que antes nos parecía una carga puede convertirse en un testimonio del poder de Dios para cambiarnos. El propósito de rendir nuestra vida a Dios no es solo encontrar paz, sino reflejar su gloria en todo lo que hacemos.
Cuando permitimos que Cristo transforme nuestro carácter, no solo nos liberamos de la culpa y el temor, sino que también nos convertimos en testimonios vivos de su gracia. No necesitamos preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros, porque sabemos que nuestra identidad no está en nuestros errores pasados, sino en la redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando nos rendimos completamente a Dios, encontramos una confianza que no depende de nuestras habilidades ni de nuestra fortaleza, sino de la seguridad de que Él está obrando en nosotros. La verdadera paz no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la dependencia total del Señor. Solo cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y confiamos en la gracia de Dios, podemos experimentar la libertad real y vivir con un propósito eterno. Amados hermanos y hermanas, cuando nos rendimos completamente a Dios y permitimos que su luz transforme cada rincón de nuestro corazón, encontramos la verdadera libertad y el propósito que tanto anhelamos. No se trata solo de aceptar quienes somos, sino de permitir que Cristo nos moldee a su imagen, guiándonos hacia una vida de paz, gozo y plenitud en Él. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida que aún no has rendido a Dios? ¿Has experimentado el poder transformador de su gracia en tu caminar diario? Me encantaría leer tu testimonio y saber cómo Dios ha obrado en tu vida. Déjanos un comentario y comparte tu experiencia, porque juntos crecemos en la fe y nos fortalecemos como comunidad. Si este mensaje ha bendecido tu vida, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. También te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo mensaje que pueda edificarte. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su luz brille sobre ti y que encuentres en Él la fortaleza para cada día. Nos vemos en el próximo video.